Estamos con la grabación. Entonces estábamos hablando de la tortería en este caso de Eduardo. Tiene que checarse si la primero es qué condiciones son las correctas para que ellos acepten consumir tortas de las que genera Eduardo. Una, ¿sabes? Ok, decir, oye, ¿cómo están las condiciones económicas de San Isidro? Resulta ser, oye, averiguas que pues la economía de San Isidro no acompaña mucho. Ok, perfecto. Entonces, muy probablemente la empresa de Eduardo tendría que tener tortas baratas. Ok, perfecto, una. Dos, resulta ser que te das cuenta que la gente de San Isidro está acostumbrada a ponerle más chile que el resto de las colonias a las tortas. Entonces, él tendrá que adecuar de alguna manera para que éstas sean aceptadas. Por lo tanto, le pone un poco más de chile a las tortas. ¿Ok? Y de repente se da cuenta que a lo mejor no tiene suficiente material. Entonces, él tiene que recular con el material necesario para que esto pueda ser realidad. En pocas palabras, la planificación lo que te va a hacer es adecuarte a las condiciones económicas y sociales del momento. Imagínate, en el peor de los casos, vamos a imaginar cosas trágicas. Cámaras, chicos, en lo posible, porfa. Estamos imaginándonos cosas trágicas, ¿no? Eduardo, Alan, mira, ya sé que no puedes ahorita, Marco, María Guadalupe. Pues, imagínate que existe una recesión económica. Imagínate que nos volvamos como un país mucho peor, ¿no? ¿Esto qué pasaría? Pasaría que, por ejemplo, empresas que a lo mejor estaban en lugares en donde había condiciones económicas complicadas todavía tengan más complicación porque la sociedad de ese lugar no tiene el dinero para pagarle. Y entonces, como les dije, que el fin primordial de la mayoría de las empresas es su supervivencia a través del capitalismo, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas empresas empiezan a tronar. ¿No se han dado cuenta que cuando existe una recesión económica, muchas empresas empiezan a tronar? ¿Sí? O cuando existe, y esto es más raro, cuando existe proliferación económica, más empresas empiezan a nacer. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho las condiciones económicas para que las empresas nazcan y también que las empresas nazcan ayudan a las condiciones económicas. ¿Me van siguiendo? Y saben y pregúntense, ¿por qué? Al final del camino, que una empresa salga es empleo y dinero para la gente que está ahí. Hay una relación, digamos, de dependencia entre las empresas y el dinero. Si existe dinero, existen empresas. Si existen empresas, existe dinero. Y estoy hablando de capitalismo puro. ¿Sí? Entonces, bueno, ojo, ya me dirás, oye, pues es que el socialismo, etcétera, es otra corriente, es otra manera de ver, es otra manera de pensar. Ahorita pensando en el capitalismo puro, empresas y dinero. Y hablando de empresas, hablamos de trabajo. Y si hablamos de empresas, buscan su sobrevivencia. Y si buscan sobrevivencia, tratan de anticiparse al futuro, que es planificar. Yo sé que hay un enredijo ahí, pero al final espero que puedan encontrar la luz entre toda esta relación. Bien, espero que alguien me ayude con una lectura de los que pueden ahorita tener audio. Eduardo, sí, tienes razón. Voy a decir Alan, pero me ganaste. ¿Cómo? Alan, ayúdame. ¿Qué pasó? Ok, ayúdame con lo que dice la chava, no se alcance a ver. El año pasado no tuve ganancias, mis costos eran demasiado altos, mis gastos de alquiler muy altos en este centro comercial. Buenísimo. Y te das Ajá. cuenta que Dalia vende música y video. Y si te das cuenta, agarra CDs. Imagínate que está en un Centralia, ¿sí? Imagínate que vende CDs de música y de video, Dalia, en No se van a Centralia. vender ¿Por qué? porque no estás actualizado al mercado, ya no es el mercado que se utiliza. Eso, digamos, Dalia puso un negocio sin ver cómo eran las condiciones económicas y sociales. La gente está usando CDs, dices, tal vez algunos, pero no muchos, ¿sí? Y entonces, el no escuchar a tu mercado, el no escuchar a la condición económica y social, te puede traer este tipo de cosas. En donde dices, oye, yo me puse con la buena voluntad, pero resulta ser que la gente no me está aceptando.
¿sí? ¿Quieren otro concepto de esos bomba que a lo mejor si lo agarran puede pedir para su Facebook? Para que de una vez desmientan los problemas de decir tengo mucho dinero. ¿Ok? Digámoslo así. El dinero es la manera en que los clientes te dicen gracias. ¿Ok? Es la gratitud de una persona por haber hecho bien un trabajo, por haberles escuchado, por haberles resuelto un problema, por haber resuelto algo. Es la gratitud. Entonces, por ejemplo, si hay un cliente molesto, pero al final te paga, te está diciendo gracias aunque no te dijo gracias. ¿Ok? Véanlo así. Y entonces el dinero manda. Si hay mucha gente queriendo pagar tus productos, ¿cuánta más gente te está diciendo gracias? Y entonces en este momento, la tienda de música y video de Dalia, que tuvo las mejores intenciones y los mejores todos, no estuvo escuchando a un grupo de personas, no estuvo escuchando a nadie. Y entonces, ¿qué pasó? Pues no llegaban las ventas. La pobre Dalia. Y la pobre Dalia, lo que sí le llegó es el de la renta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le pudo haber ayudado a la planificación a Dalia? Pues decir, oye, si yo me quiero convertir en experta de música y video, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que está escuchando el mercado ahora? ¿Qué es lo que está pidiendo el mercado ahora? ¿Lo quieren en una tienda? Tal vez a lo mejor, si es música y video, a lo mejor más gente quiere tocar guitarra y pongo guitarras en vez de CDs, ¿sí? O no sé, algo, a lo mejor la gente quiere rapear ahora, entonces mejor vendo ropa de rap, no sé, ¿sabes? Escucha lo que la gente te está pidiendo, ¿sí? Sí. Antes de ponerte. Es algo bien curioso. Mucha gente piensa que hay que poner un negocio y después tocar puertas a ver quién quiere. Es al revés. Primero toca las puertas, preguntas, ¿qué quieres? Y después pones el negocio. Ya tienes una base con que empezar. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, perdón, saqué la compartición. Ok. Entonces, para seguir con esto, con la parte de lectura, pensando que muchos tienen problemas de conexión, los planes te dan información de calidad para tomar buenas decisiones. Si te arroja cierta información, tú ya con la información puedes decir, ok, me voy por tal lado, me voy por tal lado o me voy por tal lado. Antes de planear no tenías eso. Antes de planear no tenías caminos. Y el planear te va a dar tal vez 2, 3 caminos así amarillitos, medios difusos, pero suficientes para decir, me voy por acá, voy a obtener esto. Me voy por acá, voy a obtener esto. Me voy por acá, voy a obtener esto. En planes de negocio, normalmente, inclusive vamos pronosticando cuáles serían nuestras ventas a partir de las cosas que decidimos antes de empezar. Porque decimos, oye, si hacemos esto, muy probablemente la gente reaccione de tal manera que tengas esto. Oye, y si ves que son muy costosos las cosas que tenías, y dices, oye, ¿cómo le bajo para tener utilidad? O a lo mejor tenías pronosticado algo, pero resulta y dices, oye, pero ¿qué tal si no sucede así? Entonces, tú desde antes de meter un solo peso, vas teniendo un panorama de las cosas. Y tener eso, ¿qué significa? Ahorras dinero. Cada vez que en un futuro pienses, oye, es que planear toma mucho tiempo, recuerda el dinero que pudiste haber gastado de no hacerlo. ¿Sí? Y entonces eso es oro molido, por así decirlo. De decir, oye, si tú más o menos anticipas los problemas antes de que sucedan, de alguna manera u otra, cuando sucedan, no son graves. Es como una vacuna, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, la idea es tomar decisiones estratégicas a partir de la planeación. ¿Sí? Digamos, el mejor curso de acción posible con la información, obviamente aparte con intuición y más. Muy bien. Por ahí, ya después de la materia, porque yo sé que dar demasiado contenido haría que se perdiera lo principal, hay una cosa que se llama, o anótenlo, son cosas que no te van a evaluar, pero que la vida te lo va a pedir. En asterisco se va a llamar árbol de causas y efectos. ¿Sí? Árbol de causas y efectos. Es una herramienta administrativa para detectar los problemas de raíz.
preguntándote lo que un niño de 5 años te pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, problema principal. ¿Por qué? Esa razón. ¿Por qué? Y así sucesivamente. Pero eso no lo voy a evaluar, pero ténganlo presente porque la vida se los puede llegar a exigir. ¿Ok? Muy bien. O un niño preguntón, ¿no? ¿Mandé? O un niño preguntón. A los 5 años eres preguntón. Que ya el papá o la mamá diga, ya deja de preguntar. Es otra historia. ¿Sí? Pero a cierta edad hay una época en donde te están preguntando de todo. ¿Sí? Y entonces, imagínate ese niño a la hora para poder hacerte esta parte de administración o esta herramienta administrativa que te permite formular estrategias. ¿Sí? Entonces, bueno, al formular estrategias diseñas diferentes alternativas. No me quiero ir rápido con esto porque no es el core, no es el núcleo de lo que les quiero compartir el día de hoy. Consigues la misión y tus objetivos. Y para ponerlos en contexto, la misión es quién eres como empresa o de esencia de tu empresa, es la misión. Y los objetivos es qué quieres lograr. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho en Año Nuevo el ejercicio de las 12 uvas. No. ¿No? No, pero he visto. De, No me las he querido comer. quiero adelgazar, quiero viajar, quiero convertirme en tal persona, quiero mejorar mis calificaciones. Esas Publicaste promesas mentiras. que nos cumplimos es otra historia. Son objetivos, son cosas en las que te quieres convertir. Entre mejor perfecciones el camino de las cosas en que te quieres convertir, más probable es que las cumplas. ¿Ok? Si ustedes me lo piden, podemos incluso hacer un ejercicio de eso, en la segunda semana. Me lo dicen. ¿Sabes qué? Quiero un ejercicio para mejorar mi capacidad de cumplir objetivos. Y ahí se los dejo. Ojo, no es que cumplas todos porque requiere disciplina, pero vaya, al menos así vas a tener una herramienta extra. Bien. Y hablando de herramientas, esta es una primordial que quiero que conozcan. FODA. ¿Alguno ya había escuchado estas letras? Creo que yo sí. Ve que tú sí. Sí, muy seguido en muchas organizaciones utilizan esto como lo primero. FODA. En realidad son las siglas, otra de las siglas que uno se debe tatuar si es administrador, en donde dices tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Es una herramienta de planeación o que se usa mucho en planeación porque tú quieres, antes de hacer las cosas, ver, en pocas palabras, tus ventajas y tus desventajas. De hecho, lo hacemos inconscientemente. Pongámosle, alguien de aquí, como veo más hombres que mujeres, voy a utilizar el ejemplo de un hombre. ¿Sí? Imagínense que alguien de aquí tiene 3 prospectos. ¿Sí? 3 prospectos para novia, esposa, lo que tú gustes. O esposo, lo que tú gustes. Ay, caray. ¿Qué es lo primero que hacemos? O cuando estabas en secundaria y que decías, oye, ¿qué bachillerato quiero estudiar? Siempre, en toda nuestra existencia y todos los días tenemos decisiones que tomar. Siempre. ¿Sí? Y cuando has tenido una decisión que has dicho, oye, quiero ver los pros y los contras antes de irme hacia algo. Por ejemplo, oye, elijo entre tal persona, ¿qué pros y contras tiene? Elijo esta otra persona, ¿qué pros y contras tiene? Elijo esta otra persona, ¿qué pros y contras tienes? En ese preciso momento, hiciste inconscientemente una especie de FODA. ¿Ok? ¿Sí? En el momento en el que tuviste para tomar una decisión, ver o sopesar las cosas buenas de las malas, ¿sí? Hiciste un análisis, ¿sí? Y para ponerlo en contexto, FODA, F y O son cosas buenas. Por ejemplo, imagínense, otra vez vayamos con Eduardo con el negocio de las tortas allá por San Isidro, ¿sí? Ok. Enrique. ¿Mande? Anda confundido, soy yo. Ah, perdón, Enrique, discúlpame. Apenas lo estoy reconociendo, mis estimados. Enrique, el negocio de San Isidro, allá contigo. Vamos hablando de cosas buenas, ¿no? Es decir, ¿qué cosas en fortalezas? Literal, lo dice el enunciado. ¿Qué cosas buenas tiene Enrique? Que son fuertes. ¿En qué él es fuerte? Entonces normalmente va a poner cosas o rasgos
en donde la empresa por sí sola es fuerte o sus ventajas internas, ¿vale? Y entonces Enrique dice, no, pues es que ya tengo cierto capital, yo ya conozco de gastronomía, tengo tal cosa, mi ubicación es relativa, bueno, tengo tal oportunidad, bueno, tengo tal cosa, tengo tal, la palabra es tengo, ¿con qué cuento? ¿Qué herramienta cuenta? ¿Qué recurso humano tengo? ¿Qué tengo? ¿Me van siguiendo? ¿Me Sí, voy dando sí. ahí? ¿O bien? sí. Las oportunidades son las cosas que vienen de afuera, que no dependen de Enrique, pero que si las aprovecha, son maravillosas. Oye, resulta de ser que van a poner aquí una escuela enfrente. Oye, si ponen una escuela enfrente, Enrique, escuela presencial, Enrique se puede hacer de un capital importante vendiéndoles tortas, ¿no? Es una oportunidad, pero no depende ¿Va a de ser estudio de Enrique. mercado o qué? Ah, exactamente. El estudio de mercado te arroja oportunidades. Exactamente. O sea, decir, cosas de afuera que a Enrique le vienen bien. O por ejemplo, oye, con el gobierno resulta ser que tengo un amigo en gobierno, o de que existe tal amigo que me dice, oye, probablemente en los meetings te voy a dejar vender tortas, o te compro las tortas para los meetings. No, pues a todo dar. Enrique ve eso como una área de oportunidad para hacerse rico. ¿Sí? Entonces, pero ojo, ¿depende de Enrique? No. Hasta cierto punto, ¿no? Sí y no, depende de la Sí, relación de amistad de Enrique, pero por otro lado, no depende de Enrique, depende de la gestión del amigo, no de Enrique. ¿Sí? Que la De parte los de los Porque clientes. va meetings. a ser el punto de venta el amigo, no Exactamente. ¿Qué pasa si al amigo lo despiden al día siguiente? Ya bailó, pues también bailó Enrique pues con ya las se tortas que quedó, tenía ajá, apartadas, se ¿no? quedó. pero si tan buena, va a decir, no, pues vuelve a hablar. Vuelve a hablar, sí, Y le echamos chiles. tal vez, pero el punto es que aunque si estén buenas o estén malas, no depende de Enrique el que te las compren, en ese caso. Depende No del cliente. del cliente, Exactamente. Entonces, en el exactamente. momento de no depender de Enrique, en este ejemplo, se vuelve oportunidad. Son cosas buenas que pueden suceder, pero que no dependen de mí. ¿Ok? Hice una lista de cosas. En contrario, las debilidades le llaman ahora tus áreas de oportunidad. Esas cosas de que te duelen porque no cuentas y que necesitas. Por ejemplo, todos aquí sabes que, ay, no, pues necesito tal cosa, tal cosa. Si tuviera tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esas son las debilidades. Son cosas que te faltan por trabajar o que aún no cuentas o que sean difíciles para ti de alcanzar. Y que dependen de ti, porque son internas. ¿Ok? Y las amenazas, justo lo contrario, como las oportunidades, pero aquellas cosas que pueden poner en riesgo tu empresa, tu emprendimiento o a ti, pero que tampoco depende de ti. Dicho, por ejemplo, en esas, en vez de una persona que te puede traer muchas ventas, una persona que te puede quitar muchas ventas, o una situación que te puede quitar muchas ventas. Una competencia. Exactamente, como la competencia. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ya tienes la competencia. Ah, ok. ¿Sabes qué? De repente a Enrique le empieza a ir bien y el vecino envidioso puso su tortería enfrente. ¿Ok? Entonces ya venda una, Y más venda dos. baratas y con más chile. Exactamente, con más chile y más baratas. Y de repente todas las tortas que venda él son tortas que no le vendió Enrique y se volvió una amenaza. ¿Y depende de él? No. O depende de él cierta manera para contrarrestar esa amenaza. A lo mejor él baja el precio otra vez, hace otra cosa, etcétera, etcétera. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguno. Y la idea es como si tuvieras una balanza de esas grandes, que tuvieras una balanza que le fueras arrojando, por un lado, las cosas buenas, por otro lado, las cosas malas, y estas te ayudan a tomar decisiones. Si tienes más cosas malas que buenas y tienes que sobrevivir, observa cómo contrarrestar esto para quitarle peso a las cosas malas. Si tienes más cosas buenas que malas, es tu momento de empujar para ya, de una vez por todas, aprovecharlas. ¿Ok? Bien. Entonces, el análisis FODA ahí llega totalmente a fortalecer una planeación. La organización es
Ya, poniendo el ejemplo de que recién iniciamos del pozole, de que me voy a adelantar, voy a hacer tal, o en este caso de las tortas, voy a hacer tal cosa, pues la organización es preguntarte, ¿qué recursos tengo? Tanto materiales, físicos y humanos. ¿Qué recursos tengo y qué recursos requiero? ¿Sí? Entonces, la idea es empezar a poner, por ejemplo, aquí es en donde nace el cuántas personas necesito para que este local funcione, ¿sí? O cuando dices, ¿sabes qué? ¿Cuántos materiales necesito para que este local funcione? O cuánto dinero necesito, ¿sí? Tiene diferentes características la organización. Una que es específico. Entre más específico sea la organización, esta tendrá más claridad. La semana que viene vamos a trabajar con corrientes administrativas, ¿sí? Y van a darse cuenta de cómo evolucionó el nivel de especificidad. La administración por sí sola tuvo sus ventajas en ser específicas. En tal suerte, por ejemplo, a ver, ¿quién de aquí, de los que están aquí, trabajan? Todos. Todos. Y Díganme un trabajo de alguno de ustedes, el que sea. yo soy aluminiero. Yo Minero. soy albañil y jardinero. Albañil y jardinero. No, Ok. administrativo. Administrativo. Ok, me voy a jalar de estos tres. Me voy a jalar de esos tres. Entonces, por ejemplo, luminero. En la empresa donde estás, ¿eres la única persona? Sí, pues, ajá, sí, yo sería como que la única persona que trabaja el material es aluminio. Pero existen otras personas que hacen otras cosas. No, ajá, exactamente, pero yo soy el único que lo trabaja. Sí, por ejemplo, existe el cuate de ventas, existe el cuate administrativo, pensando en lo que dijo ahorita Elvira, existe el que hace tal cosa, tal. Y entonces tienes el nivel específico de que tú eres ahorita alguien que se encarga de tal cosa, pero existe otra persona con otras funciones. ¿Dejan por eso ser la misma empresa? No, porque cada quien tiene su grado de especificidad. ¿Sí? Tú te volviste experto en esto. La otra persona se volvió experto en el otro tema. En otra área. En el otra área. Por ejemplo, escuché albañil. El albañil se vuelve experto en ciertas cosas. A lo mejor el que hace los acabados se vuelve experto en los acabados. El que ve las conexiones eléctricas se vuelve experto en eso. Vaya, en pocas palabras, lo que hace la organización es a un equipo, a un conjunto, les pones diferentes roles. Y dices, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y algo bien interesante es, entre más grande es una organización, más especialista te vuelves en una cosa más pequeña. ¿Quieren saber por qué? ¿Lo practicas mucho? Más específicas, ¿no? Exactamente. El que dijo lo practican mucho y es más específico está totalmente en lo cierto. De repente me ha tocado trabajar con alumnos que, por ejemplo, dicen, trabajo en Coca-Cola. Es una empresa grande, ¿no? Bueno, para ponerse en contexto, esta persona que trabajaba en Coca-Cola era la encargada de supervisar la calidad de las tapas. O sea, cansado el día diario. Exactamente. Pero en pocas palabras, esta persona se hizo experta en plásticos y tapas. No le preguntes de la bebida, no le preguntes de la distribución, no le preguntes de las ventas, pero de tapas era la mejor. ¿Sí? Versus, a lo mejor, en empresas que son 2 o 3 y que te ponen de hacer de todo, ¿no? Como yo. ¿Sí? Como nosotros. Como yo. Como tú decías que un día eres el carpintero, otro día eres el contador, otro Pero día eres siempre tiene, supone que sabe uno hacer las cosas bien, pero siempre uno tiene su fuerte. Exactamente. Ponerlos en contexto. Una vez me tocó una chava que trabajaba en la parte de compras de una frutería y preguntaba en el grupo, a ver, ¿quién sabe el precio de la uva en este momento? El kilo. Obviamente era la única persona que sabía el precio exacto. Entonces, el trabajo en carácter específico te asigna y te vas convirtiendo en tu puesto. Te vas convirtiendo en ese nivel de experto en las cosas que ves diario. ¿Sí? Es bien curioso. Pregúntense, ¿soy yo esta persona o me volví mi puesto? Cuando ya tienes mucho tiempo.
¿Sí? Hay personas que se vuelven su puesto. Ejemplo, si de repente te dan una jefatura, tú dices, yo cuando sea jefe no voy a ser sangrón. Ajá, espérate un año. Y dime dime si ya no si saliste o no saliste. ¿Sí? Entonces, pero que lo tengan bien en consideración. Ok, otra cosa es carácter dinámico. ¿Sí? El carácter dinámico, o sea, las empresas, o más bien, para ponernos en contexto, la economía y la sociedad cambian. No es lo mismo las personas que ahorita tienen 18 años en cuanto a mentalidad, gustos y preferencias que las personas que tenían 18 años hace 15, 33. que ahorita tienen 33. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien de aquí del grupo tiene 33, 40 o algo por el estilo, recuérdese cuando tenía 18 años y se dará cuenta que no son exactamente los mismos gustos de las personas que ahorita tienen 18 años. Elvira tiene 33. Ah, ok. Ay, estás loco. No está nada mal tener 30 y tantos, ¿eh, chicos? Entonces, Llego a eso. ok, pues no pasa nada, es experiencia nada más. Chicos, entonces la cosa es que las condiciones sociales cambian, las condiciones económicas cambian, y por ende, las empresas tienen que cambiar, ¿ok? Y entonces, si la empresa tiene que cambiar a las exigencias del mercado, ¿por qué el organigrama no puede ser, o por qué los puestos no pueden ser dinámicos? ¿Sí? O no hacer exactamente toda la vida exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado cambian. Es así. Ahora hay más gente que desea ser youtuber, por ejemplo. Díganme si las condiciones de la tecnología no han cambiado suficiente para que mucha gente quiera ser youtuber. Eso no se soñaba, hace 10 años ni se soñaba, bueno, cierto, hace 20 años no se soñaba. ¿Ok? Muy bien. Por último, el carácter humano. Trabajas con personas. Recordar que la estructura de la organización y el éxito de una organización depende de las personas. Depende de sus capacidades y depende de totalmente hasta dónde puedan llegar. Entonces, sí, por ejemplo, si Alan, Enrique, Eduardo, Elvira y Marco quisieran hacer un negocio, tendrían que ver, uno, el rol de cada quien y dos, cuáles son los alcances de cada quien. ¿No? Es decir, ok, que somos un negocio, ok, yo sé que puedes dar hasta aquí, yo sé que también otro tú puedes dar hasta aquí, y así sucesivamente, para saber hasta dónde puede llegar la empresa. Y si necesitamos otra persona, pues necesitamos ver qué características tiene para ver hasta dónde llegamos. Y otra cosa, ponlos juntos, pero después, ¿cómo convivirán entre ellos? Vamos a trabajar una corriente administrativa es que el éxito de las empresas también depende de la convivencia de los miembros. Te llevas de la patada con todos los miembros, es bien difícil que se hagan las comunicaciones. De hecho, de otra manera, si hay una especie de sinergia, de alguna manera funciona. Muy bien. El ascenso en la organización al mismo tiempo de ser dinámica crece, entonces puede crecer, puede necesitar más personas, puede quitarse de personas. Van orientados hacia objetivos porque les dije, en la planeación haces objetivos y de alguna manera u otra, la idea es primero construyes el objetivo y después construyes cuántas personas necesitas y de qué tipo o cuántos recursos requieres. Asignación de responsabilidades, como les dije, Alan era, tú eres el laminero, ¿verdad? Aluminero ahí. El luminero. Por ejemplo, él es el luminero, otra persona es el encargado de ventas. Sí, cada quien tiene su propia responsabilidad y es una característica de la organización. Y por último, me divierte mucho y lo vamos a ver también la siguiente semana, pero quiero que se les quede bien, bien grabado. Uno de los errores más habituales de la administración es cuando te encuentras que las empresas no tienen unidad de mando. ¿Qué es esto? No sé si alguna vez en su vida, tal vez no están trabajando ahorita, para no quemar las empresas donde están trabajando ahorita, pero no sé si les ha pasado alguna vez en su vida que tengan dos jefes. Como 10. ¿Es jefes? Ok. No, 3 en uno mismo. Ok, no sé si les ha pasado que si tienen dos o tres jefes,
tienen que marearse a los jefes porque un día te llega uno con una orden y luego llega el otro a desmentirlo y luego llega otro a desmentirlo y así sucesivamente. Pero tiene que hacerle caso a uno al más alto. El más alto. Yo le llamo el complejo O al que te paga, ¿no? o el que te paga. Y luego dicen, ¿quién te está pagando, él o yo? Ajá, sí, claro. Pero hay un dicho que dice, el que le sirve a dos amos, con alguno le queda mal, ¿no? Sí. Lo mismo sucede aquí. En este caso, muchas empresas, me ha tocado muchísimas empresas en donde sale el sueño, ya bien sea de dos amigos o de una pareja o de un grupo de amigos en donde quieren poner un negocio y todos quieren tener la misma jerarquía. Y el pobre empleado le toca vivir el estado de humor de diferentes personas, ¿sí? Y entonces hace el complejo de los padres divorciados. ¿Cuál es el complejo de los padres divorciados? ¿Que la pagas el hijo? El hijo se va hacia el que mejores prestaciones les dé. Se inclina hacia el mejor jefe, ¿eh? O hacia el que, uno, al quien le pague, o dos, Es Eduardo el que le paga. o al que le dé más permisos y después le echa la culpa, Mejor o etcétera, trato. etcétera, etcétera. Pero ¿eso qué significa? Lo que significa es que cuando no existe unidad de mando, existe descontrol, existe no saber hacia dónde ir y por lo tanto hay poco rendimiento. Entonces, un principio de una buena organización es para cada tipo de empleados debe existir solamente una persona que les dé mando. Si tú eres el jefe del jefe, no Luego hay puedes... problemas. Ajá. Hasta en la labor que estás haciendo, porque si llega uno y te le dice las cosas, pues hazlas así, y luego llega otro y hazlas así, ya no sabes ni lo que estás haciendo tú, si está bien o está mal, al rato puede ocasionar problemas en lo que estás haciendo. Totalmente cierto. Y quedan empleados muy confundidos de que no saben hacia dónde ir, ¿no? Dices, ok, ¿a quién le hago caso, no? Ok, en Ahí es este donde entra caso... la experiencia, ¿no? Que por más que te diga uno al otro, tú ya sabes lo que estás haciendo y cómo es y cómo va, así te digan. Exacto, pero aún así no debería ser responsabilidad del empleado. Es responsabilidad de la organización. Y si tú eres jefe de un jefe, al único que le tienes que mandar es al jefe, no a los empleados. Principio de unidad de mando. Solamente puedes recomendarle a los de abajo, pero no puedes mandarles. Y previo a autorización del jefe, porque si te saltas una autoridad, si te saltas una línea, existen problemas. Cañón, tal En mi vez. trabajo sí pasa mucho. Lo sé. Es que te digo, es un problema súper habitual en las organizaciones. Que, ojo, es cuando tú notas que dices, les hace falta un administrador o les hace falta un curso de administración, por así decirlo. A mí me han tocado jefes que tienen claro eso que usted dice, que a pesar de que son jefes de mi jefe, no le dicen nada a uno. Respetan pues a mi patrón. Claro, porque es una jerarquía. Y tú dices, ok, yo le voy a poner como camote al jefe, no a ti. Y él sigue teniendo su poder. Sí, ven una falla y te mandan al patrón, no te lo dicen ellos directamente. Exacto. Pero aquí el mensaje oculto es, te sigo dando poder, jefe, directo. Luego le quitan eso, ¿verdad? Como usted dice, el poder. Exacto. Cuando ya tú tienes un jefe y luego otro más arriba, que el de más arriba tiene que mandar al que te manda a ti. Luego cuando el de más arriba te manda a ti, ya pues tú dices, no, pues ya no lo tomas en serio al otro, pues no, pues tú queda. Exactamente. Ya cuando realmente lo quieren, no, pues diles esto, güey, pues que me diga el otro si quieres, si no. Entonces, Porque acá pasa mucho pues con otras personas, pues también, pues dile al primero dueño que me hable si quieres, si no, no voy a hacer nada. exactamente. Así porque le quitan poder. Se vuelve un jefe de papel. ¿Y para qué lo estás pagando algo? Estás perdiendo. Es más, deberías despedirlo al jefe inmediato. Si ya no lo necesitas, así de fácil. Está costándole mes con mes un dinero que el otro cuate ni lo está usando. Por eso lo contrataron, ¿no? Tiene la experiencia. Pues sí, pero usa tus intermediarios, usa tus intermedios. Tienen que tener la autoridad todavía. Es la razón de por qué los tienes. Sí. ¿Sí? Si no, ¿para qué los tienes? ¿Sí? Está ahí cañón, ¿no? Está ahí en cañón. Pueden rolar muchas cabezas con ese tipo de cosas, pero es en serio. Debe existir un solo jefe, un solo autoridad de mando.
Principio de administración básico. Muy bien. Bueno, ya como se han dado cuenta, las organizaciones son entes vivos, son personitas. La analogía del bebé cuando recién hace la empresa me encanta, y después se vuelve la empresa niño, después se vuelve la empresa adolescente, y después muere si no la atiendes, ¿sí? Y son personas que hacen una actividad y que de alguna manera están organizadas. Chicos, como primera actividad del día de hoy, vean qué hermoso es esto, son 3 actividades y una retro. Como primera actividad del día de hoy, por favor, quiero que traten de implementar un FODA. Yo no estaba 100% seguro si todos trabajaban, por eso lo hice de la educación a distancia. Como ahora sé que todos trabajan, háganlo preferentemente de las condiciones laborales. ¿Ok? El de la educación a distancia lo hice pensando si no trabajaban. ¿Ok? Prefiero yo que sea de las condiciones laborales o de tu vida, el FODA. Que le veas las ventajas, las desventajas internas y externas. Y pregúntate, ¿cómo las organizaciones de comercio, al por menor, ahí me falló una S por una R, tendrán que evolucionar para responder a las necesidades ahorita? Por ejemplo, la digitalización, la parte de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, piensen en esto, en un comercio por menor, por ejemplo, las tortas de Enrique. Si como un negocio como las tortas de Enrique tienen que evolucionar. Y ponle lo que tú piensas en esa. El FODA sí lo requiero como más a conciencia, pero esa otra pregunta, Aldo, nada más, ¿qué piensas que tienen que hacer las empresas? Muy bien. ¿Alguna ansiedad, comentario de la actividad 1 del día de hoy? En la libreta la vamos a hacer, ¿verdad? Buena pregunta. Si es en libreta, que sea en letra legible, que la pueda leer. Ahora otra cosa. Puede ser también en FODA, Word. ¿mande? Puede ser en Word si quieres, y si no en libreta. Ajá. El FODA son cuatro cosas, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. De hecho, es F de Eso FODA. en cuestión del el desempeño que hagamos nosotros en nuestro trabajo. Puedes hablar de tu trabajo o de tu vida, o puedes hablar de la educación a distancia si no quieres hablar de eso. Elige cualquiera de las dos. Por ejemplo, si eligieras de tu vida, fortaleza, tengo mucha experiencia en mi trabajo. Ok, fortaleza, porque tú la tienes, está a tu favor. Oportunidad, resulta de ser que existe la posibilidad de que me vaya a Estados Unidos porque traigo un poco de inglés, no depende de mí, pero todavía existe la posibilidad. Ok, debilidad. Oye, fíjate que se me dificultan las matemáticas y tal, y las materias y tal. Ok, amenaza. Resulta de ser que existe una posibilidad de que haya liquidación en mi trabajo por tal cosa. Si lo hicieras de tu vida. Si lo hicieras de la educación digital, pues dirías, fortaleza. Resulta ser que estoy aprendiendo, que le hallo a la tecnología. Oportunidad. Resulta ser que gracias a la digitalización estoy aprendiendo cosas de otros países. Debilidad. Oye, resulta ser que no se me da esta cosa. Amenaza. Oye, resulta ser que a lo mejor esto reemplaza lo que yo ya quería. ¿Ok? Usted lo está explicando de una manera para que lo entendamos, pero lo vamos a hacer más extenso, ¿verdad? Por así decir, ajá, no, o sea, no solamente un rasgo, a lo mejor 2 o 3. Le estoy dando como un caminito. Okay. Ya después ustedes deciden qué camino transitar. Pero es igual, pues en esa base, así son varias, poner varios ejemplos, Por así decirlo, decir varias cosas, por y así decirlo. Varias. 2 o 3 rasgos de cada uno, nada más. A diferencia, nada más dije uno, pongan 2 o 3. Okay, nada más es un pequeño análisis, no es algo pues muy extenso. No quiero que lo hagan porque un sobreanálisis no es necesario ahorita. ¿Y cuál era la pregunta, profe? De hecho, la voy a poner en el mensaje de WhatsApp. Está en Classroom, pero la pongo en el WhatsApp, la imagen, la pregunta. Ok, está bien. Para que la tengan, ¿va? Sí. Queda menos de un minuto. Para dejarlo todo claro, son 9:20. Les late que nos veamos con el ejercicio a las 10:20. Pero almorzamos de 10 a 10 y media. Eso. Ah, ok, ya te entendí. 10:30. Sí. O sea, vamos a tener más como de aquí a las 10 para hacer el ejercicio. Exacto. La idea es que sean como media hora.